Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Mirad, hoy he preparado un riquísimo solomillo de cerdo a la mostaza que queda súper jugoso, está muy tierno y un sabor increíble. Lo podéis acompañar con una ensalada de pasta, con puré de patata o con un arroz 3 colores. Así que si lo queréis preparar, aquí os dejo los ingredientes. Vamos a necesitar 1 kilo de solomillo de cerdo. El mío ya veréis que es bastante pequeñito, pero está muy tierno. Mostaza, que ya os iré indicando las cantidades. 250 gramos de champiñones. 220 mililitros de nata para cocinar. Una cucharada de maicena. Nuez moscada. Sal. Aceite. 100 mililitros de vino blanco. Y medio litro de caldo de pollo, que también podéis poner caldo de carne, o si no tenéis en ese momento, pues medio litro de agua con una pastillita de ave creme. Como veis, mi solomillo ya lo tengo cortado. Si vosotros lo tenéis que cortar, aseguraros que lo cortáis en rodajitas más bien finitas. Y ahora lo que vamos a hacer es salarlo. Lo vamos a salar y lo vamos a ir dejando en un bol. Vamos a ir haciendo por capas, porque lo vamos a ir marinando con la mostaza. Mirad, aquí ya he salado unos cuantos, cogemos la mostaza y le vamos a poner pues un chorrito de mostaza. Y vamos a continuar salando el resto de solomillos. Y así, como os he dicho, lo vamos a ir haciendo por capas. Ahí tenemos otra capa y otro chorrito de mostaza. Ser bastante generosos con la mostaza. Y si os fijáis, estoy cogiendo el solomillo solo con una mano, para que con la otra mano, que la tengo limpia, que no te estoy tocando la carne cruda, pues puedo poner la sal y también la mostaza. Bueno, pues ya hemos terminado de salar todo el solomillo y agregamos otro chorrito bien generoso de mostaza y ahora lo vamos a mezclar. Lo vamos a mezclar bien, que quede todo el solomillo bien empapado de mostaza. Lo vamos a dejar en la nevera marinándose durante 2 horas. Cuando ha pasado el tiempo de marinado, nos vamos a preparar los champiñones. Yo los tengo lavados y bien secos y los estoy cortando, como veis, en trocitos pequeños. De cada mitad estoy haciendo 4 partes. Una vez ya tenemos listos los champiñones, como veis aquí ya tengo una cazuela, que la mía es bastante grande, con un chorro bien generoso de aceite y vamos a ir friendo el solomillo. Lo vamos a freír por los dos lados, pero no lo vamos a freír del todo, lo vamos a freír durante unos 4 o 5 minutos como mucho. Y una vez ya lo hemos pasado por los dos lados, lo vamos a sacar y si tenemos más solomillo vamos a ir friendo el resto de solomillo. Como veis, no le estoy poniendo papel absorbente porque el jugo que va a soltar el solomillo lo vamos a poner después en la cazuela de vuelta. Bueno, pues aquí ya tengo todo el solomillo listo y en la misma cazuela y con el mismo aceite que hemos frito el solomillo, no vamos a tocar absolutamente nada, le vamos a colocar los champiñones. Le damos unas vueltas y vamos a rallarle nuez moscada. Si no tenéis la nuez moscada entera, pues en polvo, la que tengáis. Y yo, como he dicho ya muchas veces, me encanta el sabor de la nuez moscada, así que siempre le agrego bastante cantidad. Si la tenéis en polvo, pues una cucharadita. Una vez ya le hemos puesto la nuez moscada, cuidado que no se os caiga en la cazuela como a mí, le vamos a agregar el vino blanco y vamos a dejar que se evapore el alcohol. Mientras tanto, mirad, con el caldo de pollo, o si tenéis con el agua y el ave creme,
Voy a separar un poquito en un vaso, ya veis que no es mucha cantidad, y le voy a diluir el almidón de maíz o la maicena. Y el caldo ya sabéis que tiene que estar frío para que la maicena se disuelva perfectamente. Una vez listo, lo reservamos. Y mientras tanto, veis, el alcohol ya se ha evaporado con los champiñones, así que le vamos a agregar el caldo de pollo. Ahí está, mezclamos un poquito. Le agregamos también la nata para cocinar. Yo, bueno, lo estoy haciendo a ajo porque es mitad del cartón que tenía. Mezclamos también. Y ahora a continuación le agregamos la maicena o el almidón de maíz disuelta con el caldo. Y ahora le vamos a agregar 2 cucharadas bien generosas de mostaza. Y vamos a mezclarlo todo muy bien, que se incorpore y que se diluya todo perfectamente. Agregamos una cucharadita de sal y ya veis que enseguida se va a espesar la salsa. ¿Veis? Si os fijáis, la salsa ya está mucho más espesa. Dejamos que hierva un poquito, unos 3 minutos más o menos. La vamos a probar porque si le falta algo de sal es el momento de rectificar. Y si la tenéis bien, pues ya le vamos a agregar todo el solomillo. Y una vez empiece a cocer con el solomillo, lo vamos a dejar 3 minutos. Y como veis, el caldito que ha soltado el solomillo, el jugo, se lo agregamos también, que eso le da mucho sabor. Y nada, cuando ya ha estado hirviendo unos 3 minutos, no más, lo vamos a emplatar ya en la bandeja y por supuesto lo vamos a cubrir y recubrir con la salsa, que está deliciosa. Opcional, si queréis, le podéis poner por encima unos trocitos de cebollino cortado y yo le voy a colocar unas hojitas de albahaca. Y ya llega el momento de probar, que ya no me aguanto más, ya me he preparado un platito aparte y mirad, el solomillo está súper jugoso. Mirad qué pinta que tiene. La salsa está riquísima. Si os gusta la mostaza, os va a encantar. Y los champiñones también están deliciosos. Mirad. Es que no vais a poder parar de comer ni la salsa ni champiñones porque de verdad está muy rico. Y aquí ya os dejo con otra deliciosa receta. Le podéis dar un like si os ha gustado y os podéis suscribir al canal. Y como no, espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.